Hola, mi nombre es Juan Carlos Ortiz Rollero, yo soy profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte. Actualmente también trabajo como investigador y docente en los programas de la Maestría en Ciencias de la Tierra del Departamento y también el doctorado en Ciencias del Mar de nuestro Departamento de Física y Geociencias. Yo he querido mostrarles un tema bastante interesante que tiene mucho impacto en nuestro país en diferentes aspectos. Es conocido con el nombre de el fenómeno del Niño, pero en realidad lo que queremos en este espacio que vamos a tener es explicarle un poco los aspectos fundamentales de este fenómeno y de las cosas en las cuales podemos correlacionar este proceso con las diferentes investigaciones que hacemos en nuestro programa. Lo primero que tenemos que saber es que el Niño como tal hace parte de un proceso que tiene como nombre científico el Niño Oscilación del Sur, o ENOS en español. Pero antes de saber qué es eso del ENOS o del Niño Oscilación del Sur, vamos a revisar algunos aspectos fundamentales de nuestra atmósfera para poder posteriormente comprender el fenómeno. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra atmósfera tiene diferentes capas y todos los procesos climáticos que hacen parte o donde hace parte este fenómeno del Niño y todo lo que nos podamos imaginar, las lluvias, las estaciones secas, los huracanes, los tornados, todo tiene que ver mucho con una capa que es la más próxima a la superficie, que se conoce con el nombre de la troposfera. La troposfera es la capa más cercana que está a la superficie y que, como pueden observar en la imagen, es una capa que no necesariamente es homogénea en todas las partes del planeta. En algunos lugares puede alcanzar unas altitudes de 8 kilómetros, mientras que en otros lugares, por ejemplo en los trópicos, puede ser tan alta como 16 kilómetros. Entonces, en esos kilómetros restringidos de aire es donde pasa la gran mayoría de los fenómenos que impactan aquí en la superficie. Lo primero que tenemos que entender es que el motor principal de todos los procesos climáticos dentro de los cuales se encuentra el Niño es la distribución de la energía que viene del Sol. La energía que viene del Sol es precisamente la que desencadena todos los procesos. Esta energía no se reparte de manera uniforme en todo el planeta, sino que esta energía se concentra más en la zona central de nuestro planeta, conocida como zona tropical. Esa es la zona que se calienta más de nuestro planeta, tanto en el aire como en la superficie, y las zonas de latitudes medias o las zonas polares se calientan menos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, que el Sol, que es nuestro principal motor energético para todos los procesos climáticos, no nos calienta de manera homogénea, sino que lo hacen más bien concentrando la energía hacia el centro, hacia la zona ecuatorial, mientras que hay un déficit de energía hacia los polos. Esto ya produce la primera consecuencia, y es que desencadena, precisamente como hay un desequilibrio térmico entre la zona central de nuestro planeta y las zonas polares, entonces nuestro planeta tiene que buscar la manera de establecer un equilibrio termodinámico, entiéndase enviar calor donde hay exceso a las zonas donde precisamente se necesita esa energía calórica. Eso hace que se formen unas celdas de circulación de aire donde precisamente se mueve mucho aire cálido de las zonas cálidas hacia unas zonas donde el aire está más frío. Al final entonces vamos a tener unas celdas de circulación que determinan el patrón superficial de vientos. Si nosotros quisiéramos ver una vista de corte de qué es lo que sucede, por ejemplo, en el hemisferio norte, pues vamos a encontrar que nosotros aquí en Colombia pertenecemos a una celda que tiene un nombre especial llamada la celda de Hadley. Hadley es el apellido del científico que precisamente descubrió que precisamente en la zona ecuatorial donde vivimos nosotros aquí en Colombia y particularmente en la región Caribe, los vientos ascienden porque están muy calientes y el aire caliente asciende. Posteriormente ese aire, al subir a la parte alta de la troposfera, se enfría y entonces comienza a cerrarse la circulación allí
y comienza a formarse esta celda que se llama la celda de Hadley. El proceso continúa de una manera bastante similar a medida que nosotros vamos avanzando hacia las zonas polares. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta, además de esta formación de celdas termodinámicas, recordemos, tenemos exceso de energía en una zona del planeta, vamos a enviarla a zonas donde tenemos poca energía térmica, es decir, donde están más frías. Esto hace precisamente que en nuestro planeta tengamos unos lugares en los cuales el aire sube, porque está muy caliente, sube, mientras que en otros lugares el aire baja o desciende. Ese proceso trae como consecuencia que se formen algo que en ciencias atmosféricas se conocen como zonas de alta presión y zonas de baja presión atmosférica. Entonces, donde el aire asciende, como ocurre en la zona ecuatorial, se nos forma una zona de baja presión atmosférica. ¿Qué características tienen estas zonas de baja presión atmosférica? Que en los mapas de superficie se les coloca con una letra L de low. Pues resulta que en estas zonas de baja presión atmosférica se caracterizan por tener muchas precipitaciones, muchas lluvias. Entonces se caracterizan porque los aguaceros son bastante intensos, que es lo que normalmente nosotros tenemos aquí en la costa Caribe. Y las zonas donde el aire en vez de ascender lo que hace es bajar, recuerden, para ir cerrando la celda de circulación, se conocen como zonas de alta presión, OH en inglés. Entonces, estas zonas, a diferencia de las L, son zonas donde las precipitaciones son más bien bajas y no son las lluvias tan intensas como en las zonas de baja presión. Bien, si nosotros queremos tener como un mapa de toda la superficie de nuestro planeta, de cómo se comportan las L's y las H en la superficie, pues vamos a tener que mirar exactamente qué pasa en una época del año y qué pasa en otra época del año. En una época del año podemos observar que las bajas y las altas presiones se comportan en el océano de una manera más o menos semipermanentes, mientras que en el continente estas zonas de altas y bajas presiones pueden ser precisamente variables de acuerdo a la estación. Eso lo podemos observar entonces cuando miramos un mapa de superficie en el mes de enero, por ejemplo, y un mapa de superficie en el mes de junio. Podemos observar que sobre los océanos normalmente tenemos unas H, es decir, unas zonas de alta presión atmosférica, más o menos semipermanentes en el año, mientras que en el continente podemos tener en una época del año una L o en una época del año una H. Listo. Una vez ya tenemos claro de que esa es la estructura general con la cual funciona toda esta máquina térmica, sobre todo en la zona tropical, es decir, tenemos mucho aire caliente cerca del Ecuador, ese aire asciende, forma las zonas de alta presión, ese aire luego se condensa, forma toda esta nubosidad que acompaña esta zona del planeta, pues entonces podemos de esta manera definir de una manera bastante general de que la zona tropical de nuestro planeta se caracteriza por tener dos modos de circulación fundamentales. Un modo de circulación meridional, que es precisamente esta celda de Hadley, que es la que les explicaba, donde el aire asciende, y tenemos una gran celda zonal que se llama la celda de Walker, que es un proceso bastante similar. Así que nuestra zona tropical, si uno la desearía explicar de una manera bastante general, sería que está compuesta de dos celdas, una que corre de norte a sur, o del Ecuador hacia el norte o del Ecuador hacia el sur, y otra celda de circulación que corre de este a oeste, conocida como la celda de Walker. ¿Qué producen o cuál es la característica principal que produce cada una de las celdas? Veamos primero la celda de Hadley. La celda de Hadley principalmente lo que produce es lo que se conoce con el nombre de la zona de convergencia intertropical. ¿Qué produce la celda de Hadley? Los vientos alisios del noreste, que son los vientos que soplan en Colombia normalmente durante el año, y forma los vientos alisios del hemisferio sur. La zona donde se encuentran estos dos vientos se conoce normalmente como la zona de convergencia intertropical. Esta zona se caracteriza porque tiene unas particularidades oceanoatmosféricas bastante interesantes. Junto a este lugar donde se encuentran precisamente estos vientos,
se forma una zona de baja presión, que ya sabemos y lo estuvimos explicando en las ayudas anteriores, que se conoce en ciencias atmosféricas como la vaguada ecuatorial o también vaguada monzónica. La vaguada monzónica no es más que la baja presión, es decir, donde se concentra la mayor cantidad de precipitación, y esta zona, que está comúnmente acoplada a la zona de convergencia intertropical, migra en el año en diferentes posiciones. Entonces, durante el año, esta zona migra hacia el norte y durante otro momento del año migra hacia el sur. Y esta migración es la que nos produce precisamente las estaciones lluviosas y las estaciones secas en todos los países donde están o que residen en la zona tropical. En algunos lugares esto es tan marcado que reciben el nombre de los monzones o las vaguadas monzónicas. Es muy conocido el monzón de la India, es muy conocido el monzón africano, pero también nosotros aquí en Colombia tenemos el monzón suramericano. Entonces, esto es precisamente lo que determina por qué en ciertos meses sentimos mayor precipitación y en otros meses tenemos entonces una menor tasa de precipitación. Los mapas que tenemos que reflejan la precipitación en la zona tropical y la interacción de los vientos nos permite identificar de que la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica se encuentran básicamente situadas en el mismo lugar. Por eso en el mundo académico decimos de que, por ejemplo, las estaciones en Colombia son forzadas y debidas a la migración de la zona de convergencia intertropical, como lo podemos observar. Bien, volvamos entonces a la celda de Walker. Walker es el apellido de una persona que estableció, al igual que Hadley, de que existía un movimiento de masas de aire, pero no del Ecuador hacia el norte o del Ecuador hacia el sur, como lo propuso Hadley, sino que precisamente era una circulación que le llamamos una circulación zonal, o sea, es una circulación que se da este-oeste. Y precisamente su principal característica es distribuir el exceso de energía planetario que existe en un lugar y llevarlo a otro. Bien, este señor Gilbert Walker, después de establecer este patrón de circulación, y una vez comenzaron a diseñarse y a montarse estaciones meteorológicas alrededor del mundo, descubrió un aspecto supremamente interesante. Y es que comenzó a revisar estaciones meteorológicas en diferentes partes del Pacífico ecuatorial, en el hemisferio sur, y observó un patrón bien interesante. Cuando comparó la presión atmosférica en estaciones en la isla de Tahití, en el Pacífico, y las presiones en la ciudad de Darwin, en Australia, notó algo supremamente interesante. Notó que durante ciertos periodos de tiempo, la presión atmosférica en la isla y la presión atmosférica en Darwin se cambiaban. Es decir, a veces había una L en un lugar y había una H en Australia, pero después de cierto tiempo este efecto cambiaba y se posaba una H en la isla de Tahití y se posaba una L cerca de Australia. Él llamó en ese entonces a ese efecto, lo llamó el efecto Balancín y le puso un nombre, lo llamó la oscilación del sur. Y básicamente estableció de que con cierta periodicidad en el tiempo, cada 2 o 7 años, se podía observar de que la presión atmosférica en el Pacífico Sur, cerca del Ecuador, tenía este efecto Balancín. Bueno, cerrando la década de 1960, en el siglo pasado, un meteorólogo estadounidense de padres noruegos, de apellido Hernes, había escuchado del folclore de las costas peruanas un evento que parecía más bien un asunto pues cultural de la zona, y era que los pescadores observaban que durante unos momentos del año, y no todo el tiempo sucedía, la pesca se veía afectada. En algunas veces tenían unas condiciones de pesca muy favorables, mientras que en otras
tenían unas condiciones de pesca no tan favorables. Las personas y los pescadores de las costas de Perú a ese fenómeno le colocaron el Niño, porque por alguna razón observaban que los periodos de mayor intensidad en la incidencia de la pesca precisamente era para la época de Navidad. Entonces decían entre ellos, no, ya llegó el Niño este año, ya llegó el Niño. Entonces este científico trató como de conectar esto que sucedía en las costas de Perú, que era un proceso netamente oceánico, y pensó que podría entonces este efecto oceánico que se debía al cambio de la temperatura en la superficie del mar, en esta zona del Pacífico, podría estar conectado con el efecto Balancín que Walker había publicado años anteriores. De esta manera, a comienzos de 1970, se establece formalmente en el mundo científico un fenómeno llamado el Niño Oscilación del Sur, como un fenómeno acoplado. Es un solo fenómeno, donde el Niño es la componente oceánica y el OS, o la oscilación del sur, es la componente atmosférica. Bien, ¿qué sucede cuando ocurren estos fenómenos? Entonces, primero, básicamente cuando ocurre el Niño Oscilación del Sur es que la celda esta de Walker está perturbada, es decir, se produce en este efecto Balancín en el Pacífico Sur. Así que cuando la componente atmosférica, que es la oscilación del sur, cuando estamos en la fase del Niño, entonces hay una variación en el patrón de los vientos alisios. Normalmente lo que sucede es que los vientos alisios disminuyen su intensidad durante los eventos del Niño, oscilación del sur, y durante el proceso contrario, entonces los vientos alisios lo que hacen es que aumentan. Entonces los científicos que se diseñaron, para no tener que enredar mucho a la comunidad, porque en realidad esto ya no era un fenómeno netamente científico, sino que toda la sociedad se veía de alguna manera afectado por este proceso, pues a la otra fase del efecto Balancín de Walker le pusieron el nombre de la niña. Es decir, la niña como tal no es un proceso diferente. La niña como tal en realidad es la fase, se le llama la fase fría del Niño, que es cuando las aguas del Pacífico están muy cálidas, y eso tiene una significancia importante en la pesca de las costas peruanas. Bueno, ¿cómo hacemos los científicos para medir esto y cómo acoplamos esto en la investigación? Bueno, resulta que precisamente existen unos índices para cada una de estas oscilaciones, como el ENOS, las cuales permiten poder correlacionar con eventos que suceden en nuestras regiones del país. Las lluvias, los fenómenos meteorológicos, los eventos de sequía, cualquier cambio climático en general. Cuando uno desde la parte científica quiere analizar y observar si el Niño, oscilación del sur, tiene algún efecto sobre eso, pues utiliza algo que se llaman los índices, y hay muchos índices. Digamos que el más común es el ONI, o el Niño Index. El Niño es precisamente un índice que mide la anomalía de la temperatura superficial del Pacífico, y es el que permite a los científicos, entre otras cosas, determinar si se va a producir un evento Niño o si se está desarrollando un evento Niña, para poder entonces alertar a la sociedad, porque las implicaciones son bastante diferenciales en algunas zonas de todo el continente suramericano. En conclusión, vamos a señalar 7 puntos para que lo tengamos claro en esta lección. Primero, el término el Niño, que es el que en realidad tenemos la mayoría de las personas en la mente, en realidad hace parte o es un fenómeno acoplado con otro que se llama oscilación del sur, y el fenómeno completo se llama el Niño Oscilación del Sur. Es decir, es un fenómeno oceano-atmosférico que tiene una componente oceánica que tiene que ver con la temperatura superficial del Pacífico, que se llama el Niño, y tiene una componente atmosférica que se llama la oscilación del sur. Y desde 1969, años posteriores, ya se tomó este nombre como referencia para todos los trabajos científicos. Segundo punto,
El Niño se refiere entonces a la componente oceánica y el OS, o la oscilación del sur, se refiere a la componente atmosférica. Uno se refiere a cómo cambian los patrones de viento en la zona tropical y otro se refiere entonces a cómo cambia la temperatura superficial del Pacífico. Tercer punto, la niña no es un fenómeno como tal. La niña en realidad es el nombre que le colocaron por facilidad a la fase fría del Niño. Es decir, que las aguas están en una temperatura por debajo de lo normal, es decir, tienen anomalías negativas, las aguas están más frías de lo normal. Entonces, para que la gente pudiese identificarlos de manera bastante fácil, dijeron vamos a ponerle a esto la niña, pero en realidad la niña no es más que la fase fría del Niño. Cuarto, en general durante el Niño pues se disminuyen los vientos alisios y el Pacífico se calienta. Y quinto, en general durante la niña aumenta la intensidad de los vientos y el Pacífico se enfría. Sexto, ¿cada cuánto se presenta este fenómeno? Pues la historia nos ha mostrado que este fenómeno se puede presentar tan cerca como cada 2 años o incluso se puede demorar en presentarse cada 7 años. Entonces, ese es más o menos el rango en que se puede presentar un fenómeno como este. No necesariamente cuando hay un evento del Niño, inmediatamente viene la otra fase que es la niña, a veces sí, a veces no, las intensidades pueden ser diferentes. Y por último, quisiera recalcar de que en Colombia, cualquiera de las fases, bien sea el Niño o la fase cálida de la temperatura del Pacífico o la niña, que es la fase fría, tiene unas implicaciones bastante diferentes. No necesariamente lo que pasa en el Caribe, cuando estamos bajo los efectos de este proceso, que es totalmente natural, no necesariamente se replica de la misma forma en el Pacífico o en la zona andina o en cualquier otro lugar. En el Caribe esencialmente lo que tenemos es que cuando estamos bajo un evento Niño, entonces lo que sucede es que las precipitaciones se disminuyen, hay sequía, y cuando estamos en la fase fría, es decir, la niña, lo que sucede es que las precipitaciones aumentan y esto entonces produce o desencadena una serie de consecuencias ambientales significativas para nuestra región. Así que con esto hemos terminado contar un poco la historia de este fenómeno de la niña y recordarles de que es un proceso que está implícito en toda la sociedad de nuestro país y en toda la zona tropical de nuestro planeta y que en nuestras investigaciones, en el grupo de investigación, en nuestros programas de maestría y de doctorado, este es un tema que nosotros siempre los estamos tocando porque este fenómeno totalmente natural afecta y afectará precisamente muchos de los procesos de nuestro interés investigativo. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.